Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en la cual el Espíritu Santo nos guía y nos lleva en su conocimiento, en su palabra, en su verdad. Ya que la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada día usted y yo debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ya que si nos conformamos a este mundo, vivimos en angustia, en zozobra, en incertidumbre, en inseguridad. Pero si usted y yo meditamos en la palabra, no nos conformamos a este siglo, sino renovamos nuestra mente con el conocimiento y la revelación de la palabra, podremos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para cada circunstancia o situación que tengamos que pasar o estemos pasando. Hoy lo invitamos a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra a la iglesia, entra, toma tu lugar, entra a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los cambios y transformaciones que usted está haciendo en nuestra vida, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia, entre llenas de tu presencia, la vida, la mente, el corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento. Ahora, Espíritu Santo, corre el velo de la mente y el corazón para que la palabra sea traída con eficaz, con transparencia, con fidelidad, con convicción, con determinación a sus vidas. Te pido, Espíritu Santo, toma el control de las mentes, que la mente sea renovada a través de la palabra del día de hoy, que la mente sea transformada a la luz de las Escrituras. Abre los sentidos espirituales, amado Espíritu Santo, para que ellos conozcan los designios, los misterios que tú tienes para con cada uno de ellos a través de las Escrituras. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, oramos por sus vidas, sus corazones, su propósito, su llamado, por ese nuevo comienzo, la vida de cada uno de ellos, ese comienzo que tú ya estás ejecutando a través de sus vidas. Llénalos de tu seguridad, llénalos de tu palabra, llénalos de tu verdad, llénalos de tu conocimiento, llénalos de tu gracia, llénalos de tu gloria, llénalos de tu justicia. Amado Espíritu Santo, que no sean sus voces, que no sean sus pensamientos, que no sean sus palabras, que no sean su voluntad, que sean el poder del Espíritu Santo, ya que tu palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Que el Espíritu de Dios los tome, los envuelva, los embriague, los inunde de su presencia y que el fuego del Espíritu de Dios descienda sobre sus vidas. Llévalos, Señor, en ese lenguaje del reino, el lenguaje del Espíritu, en el lenguaje de la alabanza, en el lenguaje de la adoración, para exaltar al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Llénalos dulce, amado Espíritu Santo, y yo los quiero invitar a ustedes que nos acompañen en este tiempo de alabanza, adoración. Dispóngase a alabar, adorar, glorificar, exaltar, amar, bendecir al Rey de Gloria, al único Dios verdadero, Jesucristo, para que su casa, su vida sea llena de la presencia de Él. No se preocupe por lo que sucede en su vida, en su entorno. Dedíquele este tiempo al Señor. Alábelo y glorifíquelo, exáltelo, y Él responderá las inquietudes, las necesidades que usted tenga en ese momento. Quiero que nos acompañe en este tiempo de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, una vez más le damos la bienvenida a usted que está ahí, le damos gracias al Señor porque sabemos que usted viene en busca de una respuesta a la cual también incluye la alabanza, la adoración, nuestro tiempo de comunión con Él. Mire que quiero leerle una palabra, la cual es Jeremías 31:3, dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Muchas veces las cosas, las situaciones, los problemas, no es fácil estar con Dios, pero cuando le buscamos en medio de esa dificultad es cuando más nos damos cuenta nuestra firmeza en Él. Y esta canción habla de eso, es una canción que cantan en Moreno junto al grupo Rojo, es Jardín de Rosas. Delay. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín
no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Dígale esto. Mi situación no era fácil, ¿Pero qué? pero clamé y llegaste a mí como el color de rosas, es la preciosa sangre que corrió en el calvario de tu cuerpo para darnos la solución. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Oración es para ti. Y verdadero Dios. Dale la bienvenida al Señor ahí en medio de esta alabanza. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que tú tomes todo de mí, para que me ayudes a perseverar en las circunstancias, en las dificultades. Señor, cuando no todo me sale bien, que seas el Espíritu Santo llevándome a toda No verdad. quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y mire que su vida, mi vida, nuestra vida de oración debe ser como ese jardín de rosas, el cual debemos cuidar delante de Dios. Bueno, y en Lucas 3:16, mira lo que dice. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy, y pues de por sí con la iglesia desde mucho tiempo, y es llenarnos de su fuego, es llenarnos de su presencia, ya que somos esos ministros suyos para su gloria. Por eso allí siga disponiendo su vida, cierre sus ojos. Si no se sabe esta canción, solamente conéctese en la alabanza y la adoración, y con sus propias palabras bendigamos su nombre con esta canción que se llama Fuego de Dios. Alce sus manos, bendiga al Señor, haga de su sitio, de ese lugar donde está, una morada con Dios. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto, y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas.
fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías, y los planes que he soñado, pongo todos a un lado. Que mi boca siempre hable lo que venga de tu parte, que tu luz sea mi guía. Hoy te doy toda mi vida. Créalo. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Señor, te bendecimos solamente a ti, Padre. Toma tú el control, Dios. No somos nosotros, Dios. Santo, santo eres tú, Señor, digno de toda la gloria. Solo quiero agradarte y mi mundo entregarte, que sea de verdad. Quita todo lo que estorbe, para ti quiero siempre vivir. Oh, 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 oh. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, créalo, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Purifícame, ven y lléname otra vez. Purifícame, ven y lléname otra vez. Oh, oh. Gracias, Dios, por lo que hiciste hoy, Señor. Es tu presencia en cada uno de nosotros. Habla a nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Bueno, empezamos con el tema para el día de hoy, quienes nos discriminan. Cuando yo estaba mirando este tema, hay personas que muchas veces discriminamos nosotros. Hay algunos que discriminan por la gordura, otro por la estatura, otro por la edad, otro por el color de piel, otro por el lugar donde vive, otro por la manera de hablar, por la manera de expresar, otro por de pronto que no es una persona culta, no es, es una persona vulgar, es una persona malintencionada, o como que miramos cómo discriminamos a otras personas. Ya que la discriminación hacia una persona afecta su autoestima, la hace sentir con menos valor que las otras personas, menos valiosa frente a una sociedad basada en sus propios ideales. La discriminación se mueve en todos los aspectos y puede llegar a afectar a una persona en la parte psicológica o en su parte física o en su parte emocional, su parte mental, su parte sentimental. No sé de pronto si a usted le llega algún momento en que lo llegaron a discriminar, de pronto porque usted es una persona enamoradiza y como que se anda enamorando de todo el mundo. Entonces como que le dicen, no, usted de todo se pega.
Otros que de pronto la manera de pensar, no, pero es que usted no cambia ese pensamiento, usted es un bruto, es que siempre ese pensamiento no lo renueva. Entonces como que muchas veces hablamos y le decimos a las otras personas y no miramos las palabras, no miramos las acciones, y de pronto esa persona lucha con esa situación, esa circunstancia, y no miramos esa parte y como que más ahondamos ahí y más le atacamos a esa persona. Entonces a la persona le es muy difícil poder salir de esa circunstancia, de esa situación. Pero quiero que miremos en la palabra qué nos habla el Señor en cuanto a la discriminación. Vamos a mirar unas apartes quienes también fueron discriminados, pero cómo usted y yo podemos superar la discriminación. Ya que cuando llegamos a la vida cristiana nos discriminan. Eso sí, la familia es la primera que se opone. Toda la familia se opone, ahora el cristiano, ahora la aleluya, la amén, amén, ahora ya llegó la ladrillos. Bueno, muchas cosas que le dicen a uno cuando no llega a los caminos del Señor. Pero eso es una discriminación, pero yo encontraba que nosotros tenemos que llevarlo todo a la oración. No es, la palabra de Dios dice que no es la lucha, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra lo que se mueve la persona, pero cuando usted y yo vamos a la oración, tenemos que llevarlo todo y salir totalmente libres de esa oración. Quiero que miremos en el libro de Santiago, vamos a mirar Santiago 2, 8 al 9. Libro de Santiago, capítulo 2, 8 al 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Cómo nos amamos nosotros? Yo cuando miraba esta palabra, realmente nosotros no nos amamos. Digo, ¿por qué? Porque el Señor nos puso una vara muy alta. Si realmente amamos al Señor, debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Y si usted y yo nos miramos, tenemos miles de defectos, pero miramos mal los defectos de las otras personas y hacemos acepción de personas. A veces decimos, no, yo no hago acepción de personas, pero ¿con quiénes usted no se habla hace mucho tiempo? ¿Con quiénes usted discrimina? De pronto porque lo tildaron que es cristiano y yo como que no llamo a esa persona, siempre me critica, me juzga. Y como que hacemos acepción de personas y nos hacemos a un lado de esas personas o las hacemos a un lado y nos seguimos hablando con determinadas personas. Por eso aquí Santiago nos habla en la palabra y él mismo nos dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No cumplimos la ley real que nos manda el Señor, porque no lo amamos realmente como nosotros nos amamos al Señor. Delante del Señor oramos, gemimos, botamos moco, como dicen algunos, delante de la presencia del Señor, lloramos, lagrimeamos delante del Señor, decimos que lo amamos, pero no amamos al prójimo, no amamos la creación perfecta del Señor, que es nuestro vecino, nuestro enemigo, como lo llamamos muchos, y discriminamos, ¿cierto? Por muchas cosas, como le decía anteriormente, por la manera de hablar, de pensar, cómo actuar. Bueno, muchas cosas discriminamos a otros. Pero acá dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Somos transgresores de la ley. Y somos transgresores de la ley porque sí hacemos acepción de personas. Porque sí discriminamos a otras personas. Discriminamos inclusive entre hermanos. Discriminamos por la iglesia, porque usted pertenece a tal iglesia, porque usted en esa iglesia no le hablan, porque usted hace tal cosa en esa iglesia, porque en esa iglesia no le exigen, porque en esa iglesia usted no crece, porque usted lleva tanto tiempo la vida cristiana, pero yo no le veo ningún cambio, ninguna transformación. Usted sigue siendo el mismo, usted en la iglesia es uno, pero por fuera es otro, sigue en la fornicación, sigue viendo pornografía, sigue haciendo cosas incorrectas. Bueno, y nosotros nos convertimos muchas veces en jueces. ¿Y hacemos acepción de personas? Sí, porque automáticamente ya miramos el error en la otra persona y juzgamos a la persona acorde a lo que de pronto vemos o acorde a lo que nos dicen otras personas. Pero es importante que usted y yo miremos interiormente. ¿Cómo estoy comportándome yo? Y cómo no aceptamos cuando viene alguien y nos transgiere, ¿cierto? Alguien que nos agrede, en algo que nos dice, nos habla, inclusive con gestos, con esas actitudes, y como que nos sentimos ofendidos, como que queremos imponernos delante de esa persona, pero ni siquiera hemos mirado que hemos hecho eso con otra persona. Pero la palabra se cumple, ya que la palabra de Dios dice que lo que uno siembra recoge. Y si usted está recogiendo en este momento afrentas, malos tratos, de pronto malas palabras, ¿cómo ha sido su trato con otras personas? Alguien que usted también de pronto hizo distinción de personas, en la cual usted apartó a esa persona o la trató mal, o de pronto de alguna manera se expresó mal y como que usted la tildó de X determinada persona. Y ahí viene el Señor y nos habla a usted de mí, que hay quienes usan la palabra discriminación para su propio beneficio sin darse cuenta el daño que causan a quienes son acusados. Y es que hacemos acepción de personas cuando entramos en el campo de la discriminación hacia otros, muchas veces por el color, por los estatus económicos, por el sitio donde vive, por el trabajo que tiene, porque no ha ascendido, de pronto porque su esposa lo manda, de pronto porque no hace caso en la casa, de pronto porque no obedece, porque todavía tiene un matriarcado en su casa, como que su esposa es la que manda, como que usted no es el que manda, y hacemos discriminación
pero juzgamos eso a nuestro cómodo, a nuestro propio beneficio, ¿cierto? Para cómo hacer sentir mal a esa persona, pero también para decirle, como dicen algunas personas, voy a decirle unas cuantas verdades. Y unas cuantas verdades las hacemos muchas veces sin mirar el daño que hacemos a otra persona, sin mirar cómo podemos afectar a esta otra persona, sino lo que yo tenga que realmente decirle a esa persona. Y aquí el Señor nos habla a usted de mí, que también cuando entramos a enaltecer a alguna persona, muchas veces a una persona que se ha sobresalido en algunas habilidades, en algunas estrategias, también hacemos discriminación. ¿Por qué? Porque como la persona se ha destacado en un cargo, en una posición, en un estudio y como que subió de nivel, pero cuando la persona se queda estancada, ahí empezamos a discriminar. Pero usted no es que era el más pilo, no es que era el más hábil, no es que era el más estudioso, no es que era el más versado. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó ese hombre? ¿Dónde quedó esa mujer virtuosa? ¿Dónde quedó esa mujer sabia? ¿Dónde quedó ese hombre valeroso? ¿Dónde quedó ese hombre victorioso? Y como que empezamos a discriminar sin ni siquiera mirar qué está viviendo esa persona, qué circunstancias, situación está pasando en sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, su carácter, sus palabras, sus decisiones. Algo le afectó a esa persona, pero nosotros no miramos esa parte. Encontraba en la palabra que a través de la discriminación hay muchas personas que han entrado en la depresión. Y esa depresión algunos los ha llevado inclusive al suicidio porque no se sienten aceptados, se sienten discriminados por una sociedad que les exige cosas que la persona no da o no puede dar o no quiere dar, y que como que yo por qué voy a hacer lo que me dicen otros, o por qué voy a cumplir un rango en el cual me exige una sociedad, un entorno que yo no quiero hacerlo, y no miramos esa discriminación cómo puede afectar a esa persona. Por eso encontramos tantas personas en el psicólogo, en el psiquiatra, buscando cómo poder encontrar un cambio de transformación en su vida, en su mente, en su corazón, por cosas que se han hecho muchas veces mal, que muchas veces le hemos hecho nosotros mismos, pero ni siquiera vamos a consolar a esa persona y hablar con esa persona para mirar cuál es el problema y cómo puede salir de esa circunstancia, esa situación. Quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Vamos a mirar el libro de Gálatas, capítulo 3, 28. Gálatas 3, 28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque muchas veces hacemos discriminación como le hablaba anteriormente, porque va a tal iglesia, porque asiste a tal congregación, porque no pertenece a la vida cristiana, porque donde usted está no es, y hacemos discriminación. Pero mire que acá Pablo nos hace una reseña que no hay acepción. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Acá nos dice que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Si usted y yo ya estamos en los caminos del Señor, debemos orar por esa persona si de pronto está en una falsa doctrina, de pronto está en un lugar equivocado, pero podemos también pedirle al Señor que si necesitamos hablar con esa persona, nos dé sabiduría cómo hablar con esa persona, pero también que el Señor prepare el corazón para que esa persona no se sienta discriminada. Es que en su iglesia sí son salvos, los de mi iglesia no, es que donde yo voy si hay un cambio, en la suya no. Entonces como que ha habido una rivalidad inclusive en congregaciones en la cual miramos que ellos sí están obrando mal y nosotros bien. No, aquí Pablo nos dice que en Cristo Jesús todos somos iguales y tenemos que mirar cuál es el error, porque muchas veces el error es mío y yo lo miro más hacia las otras personas, cuál es el error que está cometiendo. Por eso es tan importante que tenemos dentro de la oración, ya que aquí habla de una comunidad, una sociedad en donde entra Cristo y destruye cualquier clase de discriminación. Puede ser la étnica, puede ser el clasicismo, el sexicismo. Estos tres grupos no estuvieron separados según nos lo explica Pablo, ya que es una visión de Cristo. La discriminación, la exclusión y la desigualdad reflejan identidades e intereses estructurados socialmente, los cuales se basan en aspectos como el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, la opinión en las diferentes esferas sociales. Yo no sé en cuál de estos está usted y que de pronto usted se ha sentido discriminado. Yo recuerdo que hace muy poco tiempo, eso no hace mucho, existía la discriminación racial. Eso existía mucho en Estados Unidos contra los negros, que inclusive ellos eran apartados. Me hace acordar como en el tiempo que llegó el Señor Jesucristo, que había una discriminación muy grande, la cual se veía esa discriminación de los diferentes, de los del pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios. Inclusive los del pueblo de Dios que estaban de pronto contagiados con alguna enfermedad, hacían esa persona fuera del pueblo, como la mujer del flujo de sangre, otras mujeres, otras personas que encontramos en la palabra que el Señor sanó. Pero como el Señor vino a unir dos pueblos, el Señor no vino a dividir, vino a unir dos pueblos, no vino a discriminar, como el Señor lo tildaban, pero ese que hace allá con los publicanos, con los falsos, que hace metido en la casa, por ejemplo, el saqueo que hace metido el Señor allá.
allá, pero como el Señor viene a unirnos y usted y yo debemos hacer eso, unir, no discriminar. La discriminación no viene del Señor, la discriminación viene del corazón del hombre, ese corazón que solamente es un corazón egoísta, ya que la discriminación, la exclusión y la desigualdad reflejan identidades, pero también intereses estructurados en los cuales quiere vendernos una sociedad. Una discriminación en la cual encontramos, en la cual hay clasificación. Usted, por ejemplo, así como cuando va a ver usted un programa de televisión y usted mira que por determinado horario usted puede mirar un programa que el nivel de televisión es más alto o es más bajo, ya lo clasifican dependiendo lo que se vea en ese programa de televisión o los programas que se vean a determinada hora, que ya los niños a esa hora ya no deben ver televisión. Entonces como que empezamos nosotros muchas veces, así como esos programas, a discriminar, empezamos a mirar cómo es que usted y yo debemos actuar, pero también debemos actuar es como actuó nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo lo encontramos en Él, por eso encontramos que Pablo era fiel seguidor de Jesucristo. Él siempre hablaba de Cristo y siempre explicó cómo Cristo obraba y actuaba para cada circunstancia, cada situación, y donde quiera que él iba. Por eso hay veces lo discriminaban a Pablo. Lo discriminaban, ¿por qué? Porque él antes perseguía a los cristianos para matarlos, pero ya los mismos que mandaban a Pablo les daban cartas para buscarlo, para buscar a los cristianos y matarlos, ya Pablo les hablaba de Cristo. Entonces como que empezaron a discriminar a Pablo, porque Pablo sí discriminaba anteriormente, él discriminaba a los cristianos, pero ya cuando llega al cristianismo, cuando se conoce al Señor Jesús, automáticamente lo discriminan a él. Entonces recibió de lo mismo que él estaba sembrando. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Vamos a mirar el libro de Hechos capítulo 6 y miremos del 1 al 6. Hechos 6, vamos a mirar del 1 al 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Encontramos acá que inclusive cuando los apóstoles estaban empezando el ministerio, estaban creciendo los discípulos, se agregaban cada día más y más a la iglesia, a los que habían de ser salvos, como inclusive se levantan dentro de la misma congregación que las viudas eran desatendidas, no tenían que las atendieran, pero mire que eso no trancó a los apóstoles. No los trancó, ¿por qué? Porque ellos miraron cómo conseguir hombres de testimonio, hombres realmente con convicción en Cristo Jesús, hombres con cambio para poder atender a estas mujeres, pero también seguir haciendo la obra del Señor. Ahí encontramos que en los inicios de la iglesia primitiva surgieron problemas en cuanto a la discriminación, y es porque surgieron algunos prejuicios en cuanto a esos prejuicios raciales en sus prácticas que causaron división y que unían y que venían a llevar a los apóstoles al apartarse del mensaje de la palabra del Señor, en la cual el Señor quería llevarnos a ese cambio y a esa transformación. Por eso es que tenemos que tener importante cómo aún lo que pasaba en ese tiempo, cuando empezó la iglesia primitiva, cómo había ese cambio, pero también cómo el enemigo quería ensañarse para que los apóstoles no siguieran el ministerio, no siguieran el liderazgo. ¿Por qué? Porque entró la discriminación. Y ahora, ¿quién va a atender las viudas? Están desatendidas. ¿Por qué? Porque era tanto el fuego, la pasión que había entre los apóstoles y los que seguían a los apóstoles, querían también un cambio, una transformación en todas las personas que los rodeaban y buscaban el cambio para sus vidas, ya que inclusive de ahí es donde nacieron los primeros diáconos, para que se ocuparan de los asuntos pertinentes, para que nadie fuese discriminado y no se apartaran del propósito que el Señor tenía para con cada uno de ellos. Quiero que me acompañe al libro de 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Miremos del 1 al 8. 1 de Corintios 15, 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, que por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Aquí encontramos, perdón, se ve hasta el 8. Entonces dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí está hablando Pablo. Pablo está hablando precisamente cuando el Señor Jesucristo se apareció después de haber muerto, ¿cierto? Dice que resucitó al tercer día, pero se cumplió la palabra que el Señor les dijo, que Él volvería, resucitaría al tercer día, que Él habría la resurrección de Jesucristo. Por eso se les apareció a los apóstoles, pero como a Pablo se le apareció. Algunos dirán, pero Pablo no estaba entre los 12 apóstoles. No estaba. Pero aquí Pablo está diciendo que al último que se le apareció a él fue a él, como un abortivo. A Pablo se le apareció. Por eso el que le dio el apostolado a Pablo fue el Señor Jesucristo directamente, porque fue el que se le apareció. Ya que por lo que había asimismo, lo que recibió Pablo, asimismo lo transmitió, lo más importante que recibió, él mismo lo transmitió a otras personas. Fue el Evangelio, el cual lo llevó a transmitirlo el Señor Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, pero también en el cual el Señor no hizo discriminación con Pablo. No hubo una discriminación en cuanto a Pablo, no lo desechó el Señor, porque seguía a los cristianos, porque los perseguía para matarlos, pero como aquí dice Pablo mismo, que fue al último que se le apareció como un abortivo. Ahora miremos ahí mismo en la palabra, cómo nos habla el Señor. Aquí lo mismo nos dice que la muerte de Jesús ya había sido profetizada por los profetas antes. Había sido declarada que el Señor vendría a morir. Eso lo habló el profeta Isaías en Isaías 53. 600 años, según los teólogos, dice que 600 años el Señor le habló al profeta Isaías que vendría un Mesías. Vendría el Mesías y vendría a padecer, pero que también vendría y resucitaría. Y entre ellos fue el Señor Jesucristo, que fue sepultado, es decir, que Él murió. Y murió, pero hubo resurrección el tercer día. Dios dio prueba de que Jesús murió, pero también resucitó, y cómo se le apareció a los apóstoles, y por último, cómo se le apareció a Pablo. Hubo una prueba ineludible, que se le apareció a sus apóstoles, pero también dio prueba de que realmente lo que las Escrituras decían se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos la respuesta del Señor, como el Señor quiere darnos claridad a usted y a mí, que no hay acepción de personas, lo que estamos viendo, la discriminación. Y en cuanto a la discriminación, yo no sé si usted de pronto en su familia tiene a alguien que ha llegado a la vida cristiana, ha llegado a los caminos del Señor, y usted discrimina a esa persona. No la discrimine. ¿Por qué? Porque no siguió la tradición que usted venía de tradición de generaciones pasadas, la iglesia tradicional. Porque muchas veces sucede eso. Cuando una persona se convierte al cristianismo, usted nos traicionó, usted dejó la religión de la familia, usted dejó lo que seguíamos nosotros. Por el contrario, apoyemos a esa persona para que esa persona no se sienta discriminada y se aparte del camino del Señor, porque después sería peor si esa persona se aparta. Quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a mirar del 12 al 17. Efesios 2 del 12 al 17. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados son ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Mire que esa discriminación existía en el tiempo que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y como el Señor Jesucristo viene de los dos a ser uno solo. Por eso la muerte y resurrección de Jesucristo, esa fue la función. Pero vino el Señor y lo hizo en vida, tratando de mostrar cómo el pueblo no lo recibió, su propio pueblo no lo recibió, pero cómo el Señor se va tras los gentiles también a dar palabra, pero ellos lo reciben al Señor. Y es que aquí la discriminación, el Señor ya lo había visto en ese tiempo, y lo veía que muchos no recibían al Señor, no recibían las cosas que el Señor estaba haciendo, inclusive los de su mismo pueblo. Existía una discriminación al Señor Jesús. Cuando andábamos sin Cristo, vivíamos acorde a nuestros deseos, no nos importaba si nos discriminaban o no, ya que en nuestro alrededor eran nuestros deseos, nuestras pasiones. Contábamos con personas que nos alegramos en la inmoralidad, en el pecado, la mentira, en la falsedad, en el engaño, en la traición.
Y no nos importaba si nos discriminaran. Es que usted se lo pasa con esos borrachos, esos vagamundos, pero es que usted no quiere hacer nada, pero es que ahora se lo pasa todas las noches por fuera, ahora se lo pasa con esas mujeres para arriba y para abajo. No nos importaba porque andábamos en el mundo y andábamos en huelga del pecado. Andábamos en juerga todo el tiempo. Pero cuando ya llegamos a la vida cristiana nos damos cuenta que realmente esa discriminación sí debíamos tenerla en cuenta, porque era prácticamente llamándonos la atención de que estábamos en malos pasos, en malos caminos, en malas amistades, en malos sitios, pero no entendíamos. Como dice la palabra, estábamos cegados. Estábamos cegados con los placeres y deseos del mundo y no entendíamos, porque no entendíamos cómo íbamos a entender si estábamos cegados, ya que en el Señor, cuando nos arrepentimos y creemos en Él, la enemistad que había entre Dios y nosotros termina, pero entramos en un cambio desde el corazón. Y ya para el Señor no somos extraños. Ya para el Señor no somos personas que andamos en el pecado y la inmoralidad. Ya para el Señor entra un cambio, una transformación desde el corazón en cada una de las áreas de nuestra vida, pero también un cambio en el cual cada día debemos mirar que nos falta cambiar, que de pronto otros todavía nos señalan, nos tildan, que es cristiano pero le falta esto, y debemos llevarlo a la oración y mirar por qué hay discriminación todavía, y de pronto es que hay todavía cosas que no han sanado. Ya que en el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, el velo que separaba al pueblo y a los sacerdotes de Dios, se rasgó en dos, de arriba a abajo, y Dios en Cristo Jesús abrió un cambio nuevo. Un camino nuevo para nosotros, un camino en el cual nos beneficia a usted y a mí. Y ese camino es el que cada día debemos examinar para que nunca nos torzamos de ese camino, nunca nos desviemos del camino que el Señor nos ha dado, derribando la pared intermedia que separaba al pueblo de Dios de los gentiles. El Señor Jesús, a través de su muerte, Él vino y trajo un cambio y destruyó toda enemistad entre Dios y nosotros, y entre nosotros y los demás, porque había inclusive esa pared intermedia en la cual el enemigo quería llevarnos al desánimo, a la opresión, a la oposición, al engaño. Pero ya en el Señor encontramos que primeramente nos examinamos nosotros y miramos en qué estamos fallando para no seguir con ese error, con esa equivocación. Quiero que me acompañe mismo en el libro de Efesios. Miremos Efesios capítulo 3, vamos del 3 al 6. Efesios capítulo 3, 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire que en el Antiguo Testamento solamente a los profetas se les revelaba la palabra, el propósito de Dios con un pueblo, inclusive con una nación, con un rey, se les revelaba a los profetas. Pero mire que encontramos Pablo, un hombre que antes estaba discriminado para el Señor, pero un hombre que hay un cambio radical desde el corazón hacia Cristo Jesús. Pero bien, el Señor le revela misterios, inclusive misterios que no fueron revelados a sus propios apóstoles, se los reveló a Pablo. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento que la mayoría de las cartas fueron escritas por Pablo, revelaciones que obtuvo Pablo. Pero ¿cómo obtuvo esas revelaciones? Muchos dirán, pero ¿cómo si los apóstoles estaban con el Señor? Pero mire que Pablo vivió lo que no vivieron los apóstoles, fue el que más torturas vivió, fue el que tuvo más tiempo en cárceles. Encontramos el libro de Filipenses, fue escrito en la cárcel. El libro de Efesios, inclusive Pablo azotado, lo escribió. Pablo, cómo tuvo revelación por el Señor en esos tiempos de angustia y dolor, pero tuvo revelación por el Espíritu. Y aquí encontramos misterios que en otro tiempo no habían sido revelados, misterios que ya dados en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Ahora ya no hay ni debe haber discriminación, ya que en Cristo Jesús podemos acordarnos y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia en Jesús, y podemos entrar en esa comunión con el Señor y con todo su pueblo, ya que a través de nuestro Señor Jesucristo se rompió el velo. Pero también con la sangre del Cordero de Dios somos lavados, purificados, santificados, y cuando entramos a la presencia del Señor entramos limpios, puros, sin mancha. De pronto usted tuvo un pensamiento, un deseo, una actitud, un carácter, una palabra en el cual de pronto no se sienta aceptado, se sienta discriminado hacia el Señor, pero usted puede clamar a la sangre del Cordero de Dios, puede pedirle perdón al Señor, puede pedirle un arrepentimiento genuino desde el corazón, pero la sangre de Cristo entra, lo lava, lo purifica, lo santifica, y usted automáticamente puede entrar al trono de la gracia y ante la presencia del Señor para hablar con el Señor y pedirle al Señor que usted, decir que usted ya no es discriminado, pero usted quiere ser usado para el Señor, para su gloria y para su honra. Ahora quiero que me acompañe al libro de Juan.
Vamos a mirar el libro de Juan, capítulo 15, miremos del 4 al 5. Juan 15, el 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted y yo no permanecemos en la vid, claro que somos discriminados por el Señor, porque no permanecemos en la vid, en Cristo Jesús. Mire que acá el Señor está diciendo que si usted y yo no permanecemos en la vid, ¿cómo podemos llevar fruto? Pero si estamos pegados a la vid, al árbol, a Jesús, podemos beber del rico olivo, ¿cierto? Podemos beber de esa savia del olivo y podemos entrar perfectamente en el propósito, en el llamado que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, ya que judíos y gentiles creyentes constituyen los pámpanos unidos en Cristo Jesús. Como hermanos nos amamos los unos a los otros en Cristo Jesús y cumplimos el propósito de Dios, ya que a través de Jesucristo el Señor unió dos pueblos. Unió esos dos pueblos precisamente ¿para qué? Para el plan perfecto del Señor. Eso vino a cumplir el Señor. Por eso cuando hablaba del velo, que ese velo se rasgó, pero también un velo con un propósito. Quiero que miremos, Jesús no discrimina. Muchos dicen es que el Señor me discrimina, el Señor no tiene misericordia de mí. No, quiero que miremos en la palabra. Vamos al libro de Juan. Ahí mismo el libro de Juan, miremos el capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos a mirar del 9 al 14. Juan 4, 9 al 14. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren la respuesta, como el Señor le era necesario, empezando este capítulo, dice, le era necesario pasar por Samaria. Pero dice también las escrituras que entre judíos y samaritanos no se hablaban, que eran prácticamente, habían discordia, división entre ellos. Pero como el Señor dice acá que le era necesario pasar por Samaria, pero precisamente por esta mujer. ¿Para qué? Porque esta era discriminada. Por eso ella misma dice, pero Señor, ¿cómo así que tú, siendo judío, vienes a mí y me pides agua? Porque ella entendía perfectamente que entre judíos y samaritanos no se hablaban, no se cruzaban inclusive palabras. Entonces aquí el Señor no discrimina, ya que entre los samaritanos y judíos había esa discriminación, pero Jesús vino a unir dos pueblos, en este caso a judíos y a samaritanos. Lo impactante de la historia de esta mujer samaritana es que solamente el Señor le habla a esta mujer y ella se siente identificada con el Señor. Señor, ¿será que tú eres el Cristo? ¿Tú eres profeta? Porque cuando el Señor le dice, trae acá a tu marido, y le dice, Señor, no tengo marido. El Señor le dijo, bien han dicho, mujer, vas por tu quinto marido y el que tienes no es tu marido. ¿Cómo sabe el Señor? ¿No serás tú el Cristo? Viene el Señor y une dos pueblos en uno. Eso es lo que nos lleva el Señor a usted y a mí, no hacer discriminación. Al contrario, unirnos con otras personas, no importa de qué religión sea. Usted y yo somos de Cristo y el Señor vino a unir, así como lo hizo con esa mujer samaritana. Llevemos el mensaje donde el Señor nos lleve, porque vamos el respaldo del Espíritu Santo. Pablo se movía por cualquier parte del mundo donde el Señor lo llevaba, y había partes donde no debía entrar porque el Espíritu Santo le decía que no le era permitido entrar a Asia. Dice Pablo que no le era permitido por el Espíritu Santo y no fue a esos lugares. Y usted y yo contamos con el Espíritu Santo y podemos ir a llevar el mensaje sin hacer discriminación. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, miremos del 1 al 7. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
cómo aún el Señor entra a esta casa, pero cómo ya el pueblo había discriminación. Pero mire que lo impactante de esa historia, el Señor conocía el nombre de él. Zaqueo, baja de ese árbol que hoy posaré en tu casa. Pero ¿cómo vienen los que discriminan? De pronto usted va a ir a algún lugar que el Señor lo ha guiado, lo ha llevado y usted entra a ese lugar, lo vimos en tal lugar. Este hombre o esta mujer está en lugares incorrectos, es que es cristiano y ¿qué hacía en ese lugar? Así hacían con Jesús. Este es que es el Hijo de Dios que se metió en esa casa con publicanos, come con publicanos. Inclusive le decían al Señor que era un bebedor, un comilón. Le decían al Señor Jesucristo, ¿cierto? Así había discriminación. ¿Y usted de mí nos pueden discriminar? Claro que nos pueden discriminar. ¿Por qué no lo van a hacer? Si lo hicieron con el Señor Jesús, lo harán con nosotros. Pero en usted y en mí está en si lo aceptamos o no lo aceptamos. Si lo llevamos a la oración y le hablamos al Señor que no aceptamos eso porque estamos haciendo el trabajo, la obra de Dios en cualquier lugar donde Él nos lleve. Ya que él era un hombre cobrador de impuestos, pero como el Señor lo ve afuera de eso y le dice, baja porque hoy voy a posar en tu casa. Era traer redención a su vida y era quitar todo argumento que había en su contra, que el enemigo mismo lo venía trabajando a este hombre, pero como él mismo, sin el Señor hablarle, sin el Señor decirle nada, él mismo dijo que él les devolvería a los que le hubiera quitado cuadriplicado. Los que le pidieran que pronto les había quitado en impuestos, él le devolvería cuadriplicado. Pero cómo viene el Espíritu Santo y lo redarguye a Zaqueo y él mismo lo dice sin necesidad del Señor decirle absolutamente nada. Un cambio, hay una transformación en este hombre del corazón hacia el Señor Jesucristo. Entonces para el Señor no fue discriminado. Quiero que me acompañe a Juan 10:16. Juan capítulo 10, vamos a mirar el verso 16. Juan 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Una vez yo hablaba con una persona porque me decía, pero ¿usted qué hace hablándole a una persona de otra iglesia? Pero es que esa persona va a otra iglesia. Le dije, Dios me colocó a hablar con esa persona, yo no la estoy trayendo para la iglesia, estoy hablando con esa persona. Pero acá encontraba que el Señor dice que tenía que ir por otras ovejas para su rebaño. ¿Cuántas ovejas hay esparcidas que andan sin pastor? Pero andan esparcidas sin pastor, ¿por qué? Porque buscan unos que, como yo he hablado varias oportunidades, que son como esas ovejas que son de iglesia y en iglesia, hijas de Julio Iglesias, porque se lo pasan de iglesia en iglesia, pero realmente no se cimentan en una sola parte. Pero de pronto les falta esa palabra en la cual, como pasó con Zaqueo, que el Señor le estaba hablando a Zaqueo, pero que el Zaqueo tuvo una convicción. Aquí el Señor nos habla y son palabras del Señor a sus discípulos judíos, que tenía otras ovejas que no eran de ese redil y se refería a cada uno de nosotros. Esas ovejas éramos nosotros. Este redil era el que venía a nosotros. Por eso el Señor decía que tenía que ir por otras ovejas. ¿Cuántas ovejas el Señor le ha mandado a usted? Pero ¿será que usted se ha ido por esas ovejas? ¿O será que usted lo duda? ¿Será que lo piensa? ¿Pero será que voy? ¿Será que no voy? Si el Señor le ha hablado, le ha dado una palabra, es el tiempo de obedecer al Señor. Ya que no debemos hacer discriminación. El Señor no lo hizo. Aquí dice que se apartó del pueblo judío, pero también tenía que ir por otras ovejas. Vino por usted y por mí. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 2, verso 3. Génesis 2, 3. Génesis 12, verso 3. Génesis 12, 3. Génesis capítulo 12, verso 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De quién hablaba el Señor a través de Abraham? Dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hablaba de Jesús. Allá ya el Señor, muchas personas dicen, pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo así que el Señor habló? Aquí hablaba de Jesús. Dios llamó a Abraham para que en él, es decir, a través de Jesucristo, fueran benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo somos benditos a través de Abraham porque vino nuestro Señor Jesucristo a través de esa descendencia. Y como el Señor viene y nos llama a usted y a mí cuando éramos discriminados porque andábamos en el pecado, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición. Pero viene el Señor y hace un cambio de transformación en nuestras vidas. Yo le doy gloria, honra y honor y al poder y alabanza al Señor por habernos rescatado de esa inmoralidad, ese pecado. Sí, estamos discriminados, sí, porque andábamos en el pecado. Muchos dicen, pero es que Dios me ama así. No, la palabra de Dios dice que Dios nos ama a usted y a mí, pero no ama el
pecado. Entonces yo quiero que Dios me ame con todo, pero sin pecado. Y si estoy sin pecado, me ama mucho más. Eso lo puedo ver, lo puedo corroborar en las acciones que Él hace conmigo, todo lo que Él me usa. Y eso es lo que yo le voy a pedir al Señor el día de hoy. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por todas esas personas que han sido discriminadas. De pronto han sido discriminadas por sus padres, por sus hermanos, por su familia. De pronto por una persona de autoridad. Ha sido discriminado desde el vientre. De pronto ha sido discriminado pronto por la religión en que usted anda. Ha sido discriminado por otras personas. Pero hoy le clamo, le pido al Espíritu Santo que entre a su vida, que entre y restaure su alma, su mente, su corazón, que traiga claridad, traiga cambio, traiga transformación. Pero clamo a la sangre del Cordero inmolado de Dios que descienda sobre su vida y entre y rompa estructuras, barreras, vendas, velos, espejismos, escamas, tinieblas, oscuridad que el enemigo haya puesto en su vida. Se pure en el poder de la sangre de Cristo. Declaro que usted es un hombre, una mujer redimidos por la sangre de Cristo, y declaro que a partir de hoy usted no es una persona discriminada, es una persona del pueblo de Dios, una persona para el pueblo de Cristo Jesús, una persona que el Señor trae con cambio y transformación desde el corazón. Hoy oro, Dios, por cada una de estas personas que nos están viendo en este momento. Trae cambio al alma, trae cambio a la mente, trae cambio al corazón, trae claridad, trae entendimiento, Señor, así como dice tu palabra, que la sangre de Cristo limpie sus conciencias de obras muertas, Señor. Llévalos a un cambio, una transformación desde el corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, y que ellos te conozcan a ti, al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Pero Espíritu Santo, tú eres el único que les puede dar convicción de pecado. Entra, Espíritu Santo, dales convicción de pecado y que te conozcan a ti, al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una excelente, maravillosa mujer con una palabra en la cual fue discriminada, pero como el Señor la trajo con lazos de amor para que ya no fuera discriminada, porque es amada por el Señor, pero un amor en el cual el Señor viene trayendo paz, convicción, firmeza, determinación a su vida, pero también que le trae esa palabra a esas personas que se sienten discriminadas de pronto en la parte financiera económica porque no han sabido acomodar y de pronto dan la plata en otro lugar que no beneficia y no ven la retribución en su finanzas, su economía. Esa mujer maravillosa tiene esta palabra para cada uno de ustedes, en las cuales le va a dar claridad y entendimiento cómo pueden entrar ese cambio, esa transformación en su vida, y ya no va a sentir discriminación en su finanzas, su economía. Quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Quédese porque también es para usted. Bueno, iglesia, y continuamos con este tiempo de alabanza y de adoración. Y quiero que me acompañen a la palabra a Éxodo 13. Vamos a leer el versículo 21 y el 22, que dice así: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y esta palabra nos habla del Espíritu Santo, de su presencia, ¿cierto? Cómo se manifestaba Él en ese tiempo con ese fuego. Vamos a cantar una canción de Neil Wayne que se llama Fuego Santo. Quiero que llamen al Espíritu Santo de Dios en ese momento. Dentro de mí, tu gracia es el poder, me lleva ante tus pies, y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Tu amor es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder, me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Tu amor es como un fuego
mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Así es, hoy cantamos al Dios Todopoderoso. Le pedimos que descienda sobre nuestras vidas y que se manifieste en todo tiempo, en todo lugar, ese fuego del Espíritu Santo que lo necesitamos todos los días. Procure cada día antes de salir buscar esa presencia y que no haya un solo día que su presencia no los llene, que su fuego no los consuma. Santo, digno, justo, Mi Dios es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Fuego santo, manténme Ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Gracias, amado Espíritu Santo, que tu fuego descienda sobre cada persona. Bueno, dice una palabra en Éxodo 15:6, dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esta palabra habla del momento en el cual Moisés abrió las aguas y ellos cruzaron, y en el momento que cruzaron, la alegría, el gozo los llenó, los invadió, comenzaron a cantar una alabanza y junto aún con Aarón, con la hermana de Moisés, y esta canción nos lleva el día de hoy a entender que tenemos un Dios que es todopoderoso. Por eso vamos a cantar Eres todopoderoso en la versión de rojo. Levante sus manos ahí y declare que la diestra del Señor, la diestra de Jehová es poderosa. Es la que hace milagros, maravillas, proezas, prodigios en nosotros. Nos lleva de gloria en gloria, triunfo en triunfo, de victoria en victoria. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Dile. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. De gloria y honor ahí al Señor. Levante sus manos, declare que no hay otro como Él, que Él es santo y puro. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.
mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Todos. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de maravillas, un Dios que hace milagros, proezas, prodigios, que aún hace señales en el cielo, cumple sus tiempos. Dale gracias al Señor ahí. Yo te invito para que tú levantes tus manos, para que tú le digas a Él de qué te sientes agradecido en esta prédica, en este día, en el tema que Él nos ha hablado. Tal vez te han rechazado, han hecho acepción de personas, pero ahora cántale y alábale. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y espera la palabra de la ofrenda en la cual el Señor le quiere hablar. Iglesia, muy buenas noches. Para mí es un privilegio estar nuevamente aquí con todos ustedes para compartir la palabra de la ofrenda. Bueno, el Señor me daba unos versículos que tienen que ver, bueno, digamos que con respecto a la discriminación que nuestro pastor estuvo hablando durante toda la prédica. El primer versículo está en Mateo 11, 28 y 29 y dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué el Señor me daba este versículo? Porque nosotros cuando hemos sido rechazados, hemos sido discriminados, nos sentimos menos que nadie, muchas veces nos vulneran nuestros derechos o llegamos a alguna parte y a veces están hablando, están riéndose y llega uno y se callan y lo hacen sentir a uno de pronto mal o uno nota que de pronto esas personas se burlan, tal vez por su manera de hablar, porque de pronto no es muy expresivo, bueno, muchas cosas que hay en nosotros que a los demás no les agrada. Pero ¿qué dice el Señor? Que vayamos a Él, ¿sí? Que si estamos trabajados, que si tenemos situaciones difíciles, que si nos sentimos acongojados, que si hay tristeza, que si hay desolación, que si hay sufrimiento, que vayamos a Él, que lo busquemos a Él, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es el que nos consuela, que la carga la podemos llevar delante de Él y Él la va a llevar por nosotros, que podemos descansar en Él en todo el momento, en todo instante. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor y vamos a su presencia, Él está presto a escucharnos, está dispuesto, está su oído inclinado para escuchar nuestro clamor y nuestra súplica. Pero también vamos a buscar en el Salmo 51, 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces es la manera como nosotros debemos ir ante el Señor. Él está hablando ahí que al Señor le agrada un corazón humillado, un corazón que venga en humillación y en clamor delante de Él, que venga en lloro, que venga en lamento delante de Él, que cada uno de nosotros reconozcamos que verdaderamente lo necesitamos a Él cada día. Él es el que nos saca de todas esas circunstancias, Él es el que nos da el verdadero valor, Él es el que nos puede levantar, ¿sí? Entonces nosotros
nosotros debemos ir ante Él en humillación, en clamor, sin, digamos, un corazón lleno de agradecimiento delante de Dios por lo que Él hace cada día por nosotros, pero no ir allí con un corazón altivo o justificándonos por las cosas que nosotros hacemos o por lo que nos pasa, porque cuando a veces nosotros nos sentimos, digamos, rechazados, nosotros a veces tomamos unas actitudes también que digamos, le dañamos a otras personas con nuestra manera de hablar, ofendemos muchas veces o simplemente con nuestra mirada de pronto hacemos sentir mal a otras personas por lo mismo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que vayamos a Él, que nos entreguemos realmente a Él, que le busquemos verdaderamente de todo nuestro corazón y nos reconciliemos con Él, que Él es el que realmente nos da ese valor, nos da esa identidad para sentirnos realmente valiosos delante de la presencia de Dios, así mismo alrededor de los demás. Vamos con otro versículo que el Señor me daba cuando estuve orando. Es el Salmo 51, 1 y 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, para poder habitar realmente bajo el abrigo del Altísimo, para poder morar, como dice ahí, morar bajo la sombra del Omnipotente, los que realmente le buscamos, los que realmente llevamos ese corazón delante de Dios y entregamos todo, nos despojamos de toda carga, de todo peso, de todo sufrimiento, de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Entonces, cuando nosotros venimos realmente delante de Él, le clamamos a Él, entonces podemos decir que estamos bajo su sombra, bajo su protección, porque Él también espera de nosotros ese cambio y esa transformación y que nosotros reconozcamos delante de Él que lo necesitamos, que estamos fallando, que cometemos errores, que hemos pecado, que nos hemos apartado de Él, que tal vez nosotros decimos que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no estamos con nuestras actitudes mostrando lo que Dios realmente quiere que seamos nosotros. Entonces, la manera como el Señor busca sacarnos de todas esas situaciones de sentirnos rechazados, de sentirnos vulnerados, de que tal vez desde el vientre de nuestra madre fuimos rechazados, es venir de verdad ante Él, venir con ese corazón lleno de esa expectativa, lleno de esa humillación, lleno de esa esperanza, de esa gratitud de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Otro versículo que el Señor me hablaba está en Hebreos 4:16 y dice ahí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros, digamos, cuando nosotros estamos orando, clamamos a la plenitud de la sangre de Cristo, que es la que nos limpia, que nos santifica, que nos transforma, que nos renueva, que nos sana, podemos venir al trono de la gracia. Ahí dice que nos acerquemos confiadamente. El Señor está esperando es que nosotros demos el paso, que nosotros vayamos delante de Él. Él está esperando que nosotros hablemos con Él, que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, pero realmente de corazón, realmente que nosotros sintamos ese anhelo por estar delante de la presencia de Dios, ese deseo de estar unidos con Él, de reconciliarnos con Él, de buscar su presencia diariamente. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí, porque Él dice que nosotros venimos, que nosotros como iglesia debemos reconciliar a la iglesia con Dios. Esa es la función de nosotros, reconciliar a la iglesia, pero de las personas que se disponen, de las personas que realmente quieren buscar un cambio, una transformación y quieren que Dios sea su guía, su dirección, su camino para toda la vida. Entonces, pero el Señor a mí también me hablaba con respecto a la bendición que Dios nos da cuando nosotros damos una ofrenda con agrado, damos una ofrenda con amor, cuando nosotros realmente le ofrecemos desde nuestro corazón, no con una carga, no por obligación, no porque es que para ver qué me dice el otro, o es que para ver que si realmente voy a dar algo para Dios, para lo que Dios cada día me da a mí, para lo que Dios todos los días me suple, cómo el Señor me prospera, cómo el Señor me bendice, cómo el Señor no me deja un día sin comer, cómo
el Señor me permite despertarme, cómo el Señor me da un trabajo, cómo el Señor me da una provisión todos los días de mi vida. No puedo decir me acosté sin comer, no puedo decir no tuve para tal cosa, porque el Señor de alguna manera nos provee. Asimismo, nosotros debemos ser agradecidos con Él y darle de lo que Él nos da, porque Él nos da mucho más y nosotros solamente le damos una partecita de lo que Él grandemente nos da a cada uno de nosotros. Y está en Proverbios 10:22, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces es cuando nosotros de verdad nos despojamos, de verdad damos de nuestro corazón, que dice, viene una bendición más grande, no añade tristeza con ella. O sea, nosotros no vamos a sentir esa carga, es que yo di, es que me tocó dar, es que tengo que no sé qué, tengo que ayudar. No, que sea de corazón, que realmente el Señor ponga ese sentir en nuestro corazón. A medida que nosotros vamos siendo transformados y cambiamos, vamos a entender que es más bueno dar que recibir. Nos damos cuenta que Dios vino y nos sacó de lo vil y lo menospreciado, vino y nos rescató de ese mundo en el que estábamos, vino y nos rescató de ese rechazo, de esa tristeza, de esa desolación. Asimismo debemos nosotros agradecerle a Él, asimismo debemos estar todo el tiempo en gratitud hacia Él, en darle gracias en el día, en adorarle, en alabarle, en exaltarle, en decirle: Señor, gracias por todo lo que haces por mí, gracias por despertarme, gracias por esas bendiciones que me dan, gracias por los beneficios de tener un nuevo día, de respirar. Entonces, bueno, yo creo que todos estos versículos hablan más que todas las cosas que cada uno de nosotros podemos sentir o pensar. Hasta aquí yo le doy gracias por haber permitido, por haberse conectado, por estar aquí con todos nosotros escuchando la palabra de Dios. No se les olvide conectarse cada 8 días, escuchar, que es palabra realmente del Espíritu Santo. En la descripción están el número de celular donde ustedes pueden depositar su ofrenda, sus diezmos, donde pueden ayudar a la iglesia, pero también si necesitan algún consejo, alguna palabra de aliento, alguna oración, están ahí todos los líderes prestos para escucharles. Muchas gracias y que Dios los bendiga.